Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí una vez más les saludan Carlos y Carito, venezolanos de corazón, panameños de gratitud y españoles por herencia, contentos de compartir un nuevo podcast que se titula Extranjero, es mi apellido. He dicho. En la palabra de Dios, los emigrantes junto con las viudas y huérfanos constituyen la trilogía típica del mundo de los marginados en Israel. Todo el Antiguo Testamento es una palabra dirigida a emigrantes y exiliados, a esa gente que conoce el duro término de ser extranjero o emigrante forzoso. Desde Abraham hasta el mismísimo Jesús, desde el Éxodo a los Hechos de los Apóstoles, la experiencia de migración está allí. La palabra extranjero se hace presente a lo largo de toda la historia de la salvación. El Pontificio Consejo de Migrantes e Itinerantes se expresa así en su documento Erga Migrantes Caritas Christi. El cristiano contempla en el extranjero más que al prójimo el rostro mismo de Cristo, nacido en un pesebre y que como extranjero huye a Egipto, asumiendo y compendiando en sí mismo esta fundamental experiencia de su pueblo. Nacido fuera de su tierra y procedente de fuera de la patria, habitó entre nosotros. Y pasó su vida pública como itinerante, recorriendo pueblos y aldeas. Ya resucitado, pero todavía extranjero y desconocido, se apareció en el camino de Emaús a 2 de sus discípulos, que le reconocieron solamente al partir el pan. Los cristianos siguen, pues, las huellas de un viandante que no tiene dónde reclinar la cabeza. Carlos es hijo de emigrantes españoles y yo nieta de emigrantes italianos. Desde el 2014 nos vimos forzados a abandonar nuestro país, Venezuela, y solo Dios sabe todos los episodios que esto ha traído. Hoy ratificamos nuestro llamado como familia misionera. Toda la vida de Jesús fue un constante desplazamiento. Hubo un momento crucial en nuestras vidas ya de casados en el que Dios nos dijo con fuerza que debíamos movernos en fe. Nos estafaron comprando nuestra casa, perdimos casi todo nuestro dinero. Eso sumado a la terrible situación social y política del país nos puso entre la espada y la pared. En esos días de tanta crisis y pensando en el futuro de nuestros hijos, nuestra oración se tornó un pedir dirección. ¿Y ahora qué hacemos, Dios? Fue en ese momento cuando entendimos que teníamos que saltar al vacío y comenzar a usar el apellido extranjeros. Llegamos a Panamá y los primeros meses fueron muy duros. Teníamos muy poco dinero para maniobrar y yo no conseguía empleo. Sabía y había una responsabilidad muy grande sobre mi espalda, ya que era el que debía echar para adelante económicamente a mi familia. Nos tocó soportar, aprender a vivir día a día con la incertidumbre, esa que desgasta, y no nos quedó de otra que aferrarnos a las promesas de Dios, pero como nunca antes. Incluso hubo un punto crítico, un punto en el que llegamos a pensar que habíamos metido la pata al dejar nuestro país, y recuerdo que ese día, el de mayor ansiedad, Carito me dijo, tenemos que orar. Y yo le dije, mi amor, de verdad creo que ahorita no es un momento para orar, déjame salir de nuevo a intentarlo, a buscar empleo. Y ella me dijo, no, hay que orar. Y reunimos a la familia y comenzamos a hacer el rosario. Cuando llegamos a Panamá no conocíamos absolutamente a nadie, no teníamos familiares, amigos cercanos ni conocidos. Es más, ni siquiera conocíamos el país. Recuerdo que pudimos pagar unas 4 noches en un hotel y esperábamos conseguir en esas 4 noches un alquiler. Pero pues cuando empezamos a buscar nos dimos cuenta cuán difícil era conseguir que nos alquilaran a unos extranjeros que no tenían ningún tipo de referencias bancarias ni nada que una persona pudiese darle confianza como para alquilar. Bueno, desde Venezuela una amiga movió a un conocido y ese conocido movió a una mexicana que recuerdo que para nosotros fue como un ángel. La señora Nora, ella nos ayudó y dijo que no se preocupen, que yo les voy a conseguir a ustedes un apartamento, un lugar donde quedarse. Y pues justamente en la última noche, en el día 4, nosotros conseguimos alquilarnos. Habían pasado aproximadamente 2 años desde que estábamos en Panamá y seguíamos luchando para pagar las cuentas,
para resolver el problema con nuestra residencia en Panamá y pues nos enteramos que estaba embarazada. Recuerdo que para mí fue un shock para los dos y pues tuve muchísimo miedo porque todo lo que esto implica de vivir en el extranjero y no tener un seguro privado, no sabíamos cómo iba a ser el proceso de tener al bebé, cómo era el sistema de salud público en Panamá, porque sabíamos que iba a estar en el sistema público por primera vez. Y la verdad es que tuve muchísimo miedo, estuve súper angustiada, lloré muchísimo, pero esta situación no duró tanto, porque rápidamente el Señor nos mostró la bendición y el regalo que estábamos recibiendo. Han pasado casi 5 años desde que salimos de Venezuela, 4 años en Panamá y 1 año acá en España. Panamá para nosotros fue una escuela que puso a prueba nuestra fe, pero que nos trajo innumerables bendiciones. Así es. Amigos de esos que son para el resto de la vida, viajes de misión a más de 24 ciudades en 7 países con nuestros queridos hermanos de la misión Cielo Abierto y un regalo de proporciones mayores. Nuestra amadísima hija, la panameña, Ciara. Bueno, lo de España se dio porque Carito perdió su estatus migratorio en Panamá, producto de que su pasaporte venezolano vencido no había manera de renovarlo y eso complicó todas las cosas. En ese momento, pues, y movidos quizás por toda la experiencia, pues decidimos terminar de dar el brinco, que en un principio era ir a España porque yo soy hijo de españoles y era fácil con el pasaporte español llegar allá con un estatus legal, pero que en su momento no quisimos hacerlo por no alejarnos de nuestros familiares tanto en Venezuela. Y así fue que se dio. Recuerdo que nuestro plan era era el plan que pudimos armar en ese momento. Vendimos lo que teníamos, reunimos los pasajes y yo me vendría adelante con mi hijo mayor Daniel un mes para conseguir el apartamento, el piso, como le dicen acá, para recibir luego de un mes a Carito y a los 2 pequeños. Pero resulta que ese plan se volvió triza en cuestión de días, porque si en Panamá habíamos llegado a vivir que era difícil que te alquilaran sin referencias comerciales y sin alguien que avalara por ti, pues es que en Madrid es imposible. De hecho, ni siquiera me llegaron a mostrar un solo apartamento, un solo piso. A menos de una semana de que ya llegara Carito con los 2 pequeños, no podíamos cancelar el vuelo y la realidad es que no tenía ni siquiera dónde recibirlos y una vez más llegamos a un punto crítico. Recuerdo haber escrito un mensaje y muy sentido y pasarlo por WhatsApp a mis amigos de iglesia que conocí acá en España. Gracias a Dios este mensaje llegó a Gerson Pérez, músico católico que conocía desde Venezuela, y él se contactó con Marcelo Lima, otro cantautor de origen argentino pero radicado acá en España, y fue así como yo viajo con Daniel hacia Berja, Almería, donde gracias a Dios pues pudimos recomenzar. Sabemos que sin arriesgar nada de esto se hubiese dado. Seguimos siendo emigrantes, seguimos luchando como extranjeros, dando lo mejor de nosotros, y sabemos que hay puertas que solo se pueden abrir con mucha paciencia y fe. Somos conscientes de la tragedia que ha significado para millones una migración forzosa, de quienes experimentan la xenofobia en carne propia y sus terribles consecuencias, de los cientos de miles que en busca de una salida, de un porvenir para los suyos, lo han perdido todo, incluso la vida. Por ellos y para ellos nuestra oración. Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca lejos de tu cariño. En tu bondad, cuida de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. De los que están separados de sus seres queridos,
de los que están perdidos y de los que han sido exiliados de sus hogares. Llévalos en condiciones seguras al lugar donde quieren estar. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes para que promulguen leyes y políticas acordes con la dignidad de toda persona humana. Concédenos la gracia de una santa audacia para ser solidarios con los más vulnerables entre nosotros y para ver en ellos el rostro de tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que también fue refugiado y migrante. Amén. Los encuentros de Jesús con un extranjero, como el centurión romano, la mujer cananea, la samaritana, por nombrar algunos, fueron encuentros de mutuo reconocimiento y muy enriquecedores, donde cada uno dio algo y recibió algo. De lo más hermoso que conseguimos en los evangelios, curioso, ¿no? Ya para despedirnos queremos compartir contigo un texto que nos recuerda la importancia de la hospitalidad. Lo conseguimos en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 2. Dice: no olviden la hospitalidad, pues gracias a ella algunos hospedaron sin saberlo a ángeles. ¡Wow! Bueno, esperamos que este podcast haya sido de mucha bendición en tu vida. Si gustas, puedes compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda, muévete. Pero muévete en fe. Dios les bendiga.